Bueno, ahora sí vamos a dar inicio a este hermoso encuentro de valientes. Quiero darles las gracias a todos los que se conectaron el día de hoy, porque sé que vamos a pasar una noche realmente hermosa en donde vamos a tener un testimonio que nos va a llenar de mucha esperanza para todas aquellas personas que están pasando por un proceso de estos, y no solo para los que están pasando por un proceso, sino para los que quieren encontrarle ese verdadero sentido a la vida. Soy Helen Navarro, directora de Encuentro de Valientes, y hoy estamos para compartir, para disfrutar, pero sobre todo para vivir. Vamos a iniciar, como siempre lo hacemos, encendiendo una velita, que es esa velita que nos da esa luz, ese camino cuando estamos pasando por el proceso. Pero siempre también dedicamos nuestro encuentro de valientes por todos aquellos valientes que hoy están pasando por la quimioterapia, que hoy también están pasando por la radio o por alguna cirugía. Para todos ellos, mis valientes, esta luz para que los acompañe en ese proceso. Hoy tenemos a un invitado, como todos los invitados que siempre hay en Encuentro de Valientes, un invitado de lujo. Y es nuestro querido Isauro. Él nos trae su historia, nos trae todo lo que vivió y pasó por este proceso. Así que sin más preámbulo, le damos la bienvenida a Isauro. Adelante, Isauro. Buenas tardes, bueno, ya casi noches. Bienvenidos a todos también a este encuentro conmigo, el cual les agradezco muchísimo porque es un privilegio, Helen, estar entre ustedes y compartir mi experiencia, y ojalá, confío en Dios, poder contribuir con eso, alentar y a compartir pues también lo bueno de todas estas experiencias que se adquiere cuando Dios nos dispone a encontrarlo en medio de la tormenta. Así que muchas gracias por invitarme y gracias a todos y a todas las que están conectados. Vamos a ver, es que vamos a arreglar aquí un momentito porque me están diciendo que no se ve Isauro. Isauro, ¿todos pueden ver a Isauro? Yo sí lo veo. ¿Sí? Y escucharme. Sí, yo lo veo y lo escucho. Ok, perfecto. Bueno, cuéntenos quién es Isauro. Muchas gracias, Helen. Bueno, pues yo soy Isauro Herrera González, vivo en Tilarán, Guanacaste, con un bello paisaje, recursos naturales y un hermosísimo lago para cuando quieran venir. Tilarán es un pueblo acá en la parte alta de la provincia de Guanacaste. Tengo 39 años de feliz matrimonio con mi esposa Maribel Vargas Chávez, quien ha sido mi compañera de vida desde que éramos muy jóvenes, y aquí estamos por la gracia de Dios. Trabajo para el gobierno local de Tilarán, para la municipalidad de Tilarán, y de verdad que soy una persona muy activa, me encanta hacer deporte, me gusta correr, me gusta andar en bicicleta, también disfruto mucho hacer un poco de radio, también hago programas en Facebook Live. En fin, me gusta mucho la actividad y le doy gracias a Dios por permitirme hacerla de nuevo después de lo que pasamos. Ok. ¿Quién era Isauro antes de pasar por lo que pasó? Cuéntenos. Bueno, Helen, a esa parte de mi vida yo le llamo en el umbral de una noche muy larga, ¿verdad? Porque voy a referirme, tal vez para que todos comprendan lo que en adelante voy a referir, voy a hablar un poco sobre esa noche larga que se precipitó a mi vida y a la de mi familia a partir del año 2018. Digo una noche larga porque por 55 años de mi vida yo siempre fui una persona muy saludable. De hecho, con 55 años nunca estuve internado en ningún hospital, nunca tuve una enfermedad importante, seria. Entonces, bueno, caramba, cuando estás con esa situación, lo más lejano que tenés a vos es el sentido de la muerte. Lo ves como en las demás personas,
pero no te imaginas que de repente puedes llegar a tu vida sin esperar, ¿verdad? Y esa vida de tantos años de salud, de deporte, de muchos planes de vida, ¿verdad? De repente se ve interrumpida a partir del 2018, en que muere mi madre a los 99 años de edad. Unos pocos meses después de que murió mi queridísima madre, me encuentro frente a la muerte de la primera hermana. Éramos 12 hermanos y hasta la muerte de mamá todos estábamos vivos. Y una vez que mamá murió, pocos meses después murió una hermana mía y meses siguientes murió otra hermana mía. A eso le sumamos el hecho de que mi perro de 12, 13 años de acompañarnos, Nico, sufre de cáncer y no lo pudimos salvar. Él murió. Entonces resulta que fue muy doloroso. Un querido adulto mayor de mi familia, al que yo con mucho amor acompañé a varias citas al hospital de Liberia, termina siendo diagnosticado con cáncer y muere. Entonces, como pueden comprender, ¿verdad? A partir del 2018 en adelante, mi vida emocional fue bastante sacudida por una serie de fatalidades muy dolorosas que de alguna manera transformaron mi percepción de la realidad. Me llené de estrés, me hice muy indiferente espiritualmente, que de hecho ya lo venía haciendo desde mucho antes. No era una persona espiritual, más bien siempre cuestioné la existencia de Dios, me parecía algo utópico, ¿verdad? Y de repente esas etapas que tuve que pasar de pérdida y de dolor, como que me hicieron sentirme un poco más rebelde a esa creencia espiritual, ¿verdad? Y pues obviamente todo eso contribuyó a que mi calidad de vida, mi paz interior, mi percepción de la vida tan positiva y tan controlada, entre comillas, se sumara. De la noche a la mañana desapareció. Y es entonces cuando en el 2019, específicamente en el mes de abril, Helen, mi esposa me encontró una pelotita en el cuello. Desafortunadamente, la mayoría de los hombres presentamos mucha resistencia para ir a los doctores. Creo que es por miedo, más que otra cosa. Yo estuve sosteniendo que no, que eso debe ser ahorita se me quita, que es las famosas secas que llamaban nuestras abuelas, ¿verdad? Pero ya después de 2 meses de tener la pelotita, ya mi esposa y mis hijos me insistieron. Fui al hospital y resulta que lamentablemente los 2 médicos que me vieron en un momento diferente cada uno, pues hicieron un diagnóstico equivocado, a pesar de que me hicieron un hemograma total y yo me pagué a hacer por aparte un examen de cuello. Aparecieron 5 ganglios inflamados y a pesar de eso, los 2 doctores en tiempos y en momentos diferentes insistieron en que simplemente era consecuencia del estrés que yo había venido soportando a lo largo de todo este año y pico, y que eso se me llegaba a quitar con el tiempo. Obviamente yo estaba aterrado y escuché lo que quería escuchar. Entonces dije, bueno, es solo estrés, no se alarmen, eso es estrés. Me dijeron los doctores que en unos meses se me quitan y por lo tanto aquí no está pasando nada. El único que quería autoconvencerse de que eso era así era yo, porque mi esposa y mis hijos no se la tragaron, ¿verdad? Ellos decían, no nos parece, ¿verdad? Pero yo insistía en que ya me lo habían dicho los doctores y que por lo tanto ahí se quedaba el asunto. 6 meses después, ¿verdad? En que pues doy como una especie de salto al vacío, ¿verdad? De la incertidumbre, porque 6 meses después ya mis hijos y mi esposa me dijeron, bueno, papi, ¿qué está pasando? Eso nunca no se le quitó, más bien lo tiene más grande, así que vamos a llevarlo a una clínica privada. Hicieron un gran esfuerzo económico para que le hagan un chequeo completo y si es algo malo, tratárselo. Obviamente yo no quería en ese momento, porque puse el pretexto de que ya venía diciembre, que yo no quería pasar la Navidad ahí con esos exámenes y que viene y que va y con la incertidumbre, pero que yo me lo hacía, les prometía que yo me lo hacía en febrero o en enero del año siguiente. Ellos no negociaron, eso era innegociable y me dijeron no, ya le sacamos la cita en la clínica privada y va para allá y empezando diciembre nomás, ya tuve que aceptar a regañadientes el tener que ir a volver a hacerme exámenes, pero te digo, ya yo estaba asustado.
ya yo presentía que algo no estaba bien. Lo que pasa es que, y ahí creo que los hombres que nos comportamos así debemos poner las barbas en remojo, de que no nos resistamos a ir al médico cuando el cuerpo nos avisa, porque el tiempo es fundamental para un buen tratamiento y para sobrevivir, sobre todo tratándose de cáncer. Y yo creo que mi primer error ahí fue haber pospuesto lo que debía haber atendido inmediatamente. Así es, Isauro. Muchas veces nosotros no escuchamos el cuerpo, ¿verdad? El cuerpo es tan perfecto que nos transmite muchos signos y nosotros muchas veces los pasamos desapercibidos. Esos signos nos están avisando que hay algo que está sucediendo, que no está bien, y tenemos que hacer una pausa, tal vez en el corre-corre de la vida, porque muchas veces no nos detenemos por lo mismo, porque pensamos que no tenemos tiempo y muchas veces vamos a tener que encontrar tiempo para terminar en un hospital. Entonces, es importante, tan importante, examinarnos, encontrar qué es lo que está sucediendo, qué es lo diferente que estamos viendo en nuestro cuerpo, no tampoco para estar mortificados, pero sino para identificar, para hacernos esa evaluación temprana que muchas veces, como usted lo dijo, puede ser tarde cuando ya le hacemos caso. ¿Cómo Isauro recibe esa noticia? Cuéntenos. Bueno, Helen, ya yo había venido acumulando una actitud de ansiedad, de negación, de resistencia, de autoengaño, le digo yo, ¿verdad? Porque yo quería creer lo que me convenía creer, hasta que en la primera semana de diciembre fui a comenzar un proceso de biopsias y de diferentes exámenes que obviamente no eran otra cosa más que el presagio, ¿verdad?, de una noticia que de repente nos expulsó violentamente de nuestra zona de confort, no solo a mí, a mi familia. El 27 de diciembre, yo cumplo años el 1 de enero. Fíjese usted, iba a cumplir mis 56 años y yo le pedí a Dios que mi regalo para ese cumpleaños no fuera un cáncer. Estaba casi seguro de que Dios no me iba a dar ese regalo, ¿verdad? Y sin embargo, bueno, el 27 de diciembre fui llamado ya para el diagnóstico final. Fue un momento terrible, devastador, porque toda la resistencia que se había venido generando para soportar un poco el estrés, la incertidumbre, todo el miedo que ese proceso de diagnóstico nos estaba provocando, en el momento en que el doctor me llamó a Tilarán y me dice, véngase porque mañana a las 3 de la tarde lo atiendo para darle el diagnóstico final, mi esposa colapsó. Mi esposa me había venido acompañando a todas las citas y en ese momento mi esposa colapsó, pero colapsó completamente. Gracias a Dios veníamos llegando de un paseo y entonces mis hijos, mis hijas, mis nueras estaban ahí y la apapucharon. Ella colapsó, entró en un estado de crisis, se negó a venir con nosotros a San José porque estaba aterrada, no quería enfrentar ese momento. Yo no quería obligarla ni comprometerla, por supuesto, porque yo sabía cómo ella se sentía, pero yo también sabía cómo me sentía yo. Era como que si el mundo me estuviera revolcando en una ola gigantesca que yo no sabía dónde me iba a llevar, ¿verdad? Entonces mis dos hijos varones dijeron, papi, bueno, nosotros lo acompañamos porque de ahí hay que ver qué es lo que pasa y lo que se venga hay que enfrentarlo. Ellos obviamente siempre se mantuvieron a mi lado. Así fue como entonces ese 27, yo recuerdo, yo te lo dije al principio, Helen, yo no era creyente, esta cuestión de la espiritualidad no me llamaba para nada la atención, yo me había distanciado mucho de Dios, mucho antes de que todo esto empezara a suceder. Y yo recuerdo que el viernes que amanecí en Heredia, en la casa de mi hijo, porque nos fuimos el jueves en la noche, yo recuerdo que ese viernes en la mañana, cuando yo me desperté, lo único que yo le decía a Dios es, Señor, despiértame de esta pesadilla. Yo quería pensar que era una pesadilla, que nada de eso estaba pasando. A pesar de que yo no creía, entendía que el hecho de que yo no crea en Dios no significa que Él no existe.
Entonces vieras que me pasó algo profundamente radical, y es que yo sentía una terrible vergüenza de pedirle a Dios que me ayudara, porque yo lo había olvidado, porque yo le había pedido que se alejara de mi vida, porque yo lo había alejado de mi vida. Entonces yo no tenía cara para llegar ahora con la angustia, el terror, el miedo, la incertidumbre que tenía. Yo no tenía cara para decirle a Dios, a Jesús, ayúdame. Entonces tenía una terrible confrontación conmigo mismo, porque necesitaba, yo sabía que solo no podía, pero no tenía cómo pedirle a Dios, porque no tenía cara. Entonces recuerdo de que ese viernes me desperté sintiéndome tan mal que yo deseaba morirme. O sea, yo deseaba que el sentirme tan mal fuera que me iba a dar un infarto para evitar pasar por todo lo que unas horas adelante del día iba a tener que pasar. Mis hijos estaban preparando el desayuno y obviamente yo no quería desayunar, sino que yo lo que hice fue que salí y me dirigí a la parte de atrás de la casa de mi hijo, donde hay un jardín muy bonito. Y yo lo único que recuerdo es que yo empecé a llorar y a llorar y a llorar, pero era algo terrible, un llanto que me revolcaba las entrañas. Era como que si estuviera limpiando mi cuerpo y mi alma de toda la suciedad y de todo el terror y el temor que yo tenía. Yo caí al suelo en posición fetal y lloré y lloré y lloré y no podía contener el llanto. Mientras yo lloraba, ese llanto no era mío, yo no lo podía controlar. Recuerdo que mientras yo lloraba, lo único que dije fue, Jesús, en ti me abandono. Si ha llegado el momento de irme, me voy con gratitud, me voy agradecido, pero solo necesito tu perdón, porque el cielo no me debe nada, soy yo el que le debo. Y recuerdo que fue lo único que dije y seguí llorando. Después de unos minutos empecé a experimentar una paz que no había experimentado hasta ese momento. Y recuerdo que mis hijos ya me llegaron a levantar y a sostener, y ya yo era completamente otro. Sentía miedo, sí, sentía angustia, sí, pero ya aquella situación tan terrible que me estaba consumiendo ya no estaba en mí. Así fue como llegamos a las 3 de la tarde, recibí el diagnóstico, era un cáncer en el sistema linfático, un linfoma de Hodgkin. Tenía posibilidades de luchar, tenía condiciones apropiadas para enfrentarlo, pero ya sabía, como sabemos todos los que hemos vivido algún tipo de cáncer, que empezaba realmente una noche muy larga y que necesitaría todas las fuerzas que pudieran venir de mí, de mi familia, pero sobre todo aquellas que Dios me pudiera dar, porque era una carga que yo no podía soportar. Así fue como en enero del 2020 comencé el tratamiento de quimioterapia, y a lo largo del 2020 hice quimioterapia, hice radioterapia, y así empezó todo ese proceso de enfrentarme a este linfoma. Fue un proceso muy duro, obviamente, como lo hemos hablado muchas veces, pero bueno, lo más maravilloso de todo este proceso, y más adelante lo voy a ampliar, fue cómo la misericordia de Dios me abrazó, y como al hijo pródigo que regresó hecho pedazos a la casa del padre, y el padre nunca le preguntó ni le dijo, te lo advertí o te lo dije. Simplemente me abrazó, me dijo, usted fue el que se fue, yo nunca me he ido, y eso fue maravilloso. Te voy a contar que fue de toda la experiencia traumática de este proceso de tratamiento, fue un regalo maravilloso el haber encontrado en la oscuridad de esa tormenta, precisamente ahí tenía que encontrar el camino para regresar a los pies de Jesús. Creo que eso fue un regalo maravilloso que Dios me dio y que la vida me dio. Hermoso escucharlo, y ahora que usted hablaba, recordaba, y creo que muchos de los que estamos acá, que hemos experimentado esa noticia, nos ha pasado lo mismo. Cuando usted hablaba de que lloró, lloró y lloró y lloró, y llegó un momento donde sentía terror, ¿verdad? A mí me pasó igual. Esa noche que me internaron, lloré, lloré y lloré,
que al día siguiente no tenía ni ojos, ¿verdad? Eran 2 rayitas de haber llorado, llorado, llorado. Y yo digo, ahora que lo escucha usted, todos los que estamos aquí hablamos en un mismo idioma, porque entendemos, podemos comprender lo que vivió Isauro, lo que vivió Ana Lorena, lo que vivió Don Oscar, lo que vivió Alejandra, lo que vivieron todos los que estamos aquí. Y esto es lo lindo de Encuentro de Valientes, que somos una familia que nos entendemos, que podemos acompañarnos, empujarnos unos a otros. Y el descubrir también dentro del proceso que solos no podemos caminar es realmente maravilloso. Somos como esos diamantes que se van esculpiendo poquito a poco para ir sacando ese brillo en cada uno de nosotros. De verdad que a todos mis valientes los felicito porque esta transformación que sucede en cada uno de nosotros es para mejor, ¿verdad? Es para bien. Mucha gente dice, cáncer, hoy no, qué terrible. Por supuesto que es terrible porque no es nada fácil. Es un proceso en donde tenemos que cargar una cruz y una cruz muy pesada. Tenemos que cruzar un desierto y un desierto muy largo. Pero al final de todo tenemos una gran recompensa y es esa transformación. De verdad que iba viviendo lo que usted iba diciendo y me iba identificando. ¿Y qué impactó a Isauro y qué aprendió de todo esto? Claro, Helen. Bueno, te voy a contar. Cuando yo terminé el tratamiento de quimioterapia y de radioterapia y me hicieron las pruebas que demostraron que ya estaba limpio y que entraba en estado de remisión, bueno, fue una alegría maravillosa, pero ahí no se acababa la historia. Eso sucedió a finales del año 2020. Yo desde hacía ya como un año venía sufriendo de una pelotita en mi ojo izquierdo que el oftalmólogo o la profesional que yo había visitado me había dicho que era un no sé qué, que era una masita de carne que nada más se quitaba y punto. Resulta que como entré al proceso de tratamiento de quimioterapia y radioterapia, pues la prioridad fue esa. En el 2021, ya libre del tratamiento de quimioterapia y radioterapia, fui diagnosticado con un carcinoma en el ojo izquierdo y tuve que someterme en un lapso de 2 meses a 2 operaciones muy fuertes en mi ojo izquierdo. Yo recuerdo que cuando el diagnóstico acá en Liberia fue de un carcinoma, mi esposa y yo sentimos como que nos habían agarrado y nos habían vuelto a tirar por ese estrecho tubo frío y oscuro del miedo, ¿verdad? Y yo recuerdo que también mi actitud fue diferente, ya no fue como la primera, sino que en ese momento yo lo único que hice fue decirle a mi Padre en el cielo, aquí estoy. Si no he aprendido lo que debía haber aprendido, aquí estoy, me dispongo y te ofrendo este dolor, te ofrendo este miedo, te ofrendo esta angustia por la bendición mía y la de mi familia, pero también te doy gracias porque soy yo el que está cargando esta cruz y no un hijo y no mi esposa y no un ser amado. Habían motivos y propósitos de sobra para volver a tomar esa cruz y tenía que volverla a tomar. Pero bueno, la misericordia de Dios hizo que en la segunda cirugía se removiera por completo el tumorcito y ya me dieron de alta, con seguimiento cada año, ya estoy muy bien del ojo, gracias a Dios, pero bueno, también fue como una segunda parte, ¿verdad? Que me acongojó bastante, pero que también me permitió ejercitar todo lo que aprendí a lo largo del proceso del cáncer. ¿Cómo impactó mi vida y la de mi familia, Helen? Yo llamo eso una especie de camino sin regreso. Cuando empezás un tratamiento de cáncer, desde el primer día, es más, desde que te dicen podría ser un cáncer, vamos a hacerte una biopsia. Desde ese día, quienes hemos pasado por esto, emprendemos un camino sin regreso, pero no viéndolo desde la perspectiva negativa. Digo sin regreso porque cuando hayamos superado con la misericordia de Jesús esa situación,
nunca más regresaremos a ser lo que éramos. Nunca más vamos a ser posiblemente, si nos disponemos, mejores personas, mejores seres humanos, mejores padres, mejores esposos, mejores vecinos. Porque si no mejoramos, si no nos edificamos después de atravesar una situación de estas, creo que la vida no nos va a proporcionar mejores oportunidades para hacerlo. Entonces, yo quiero compartir con ustedes algunas frases que todavía conservo y me alentaron mucho cuando empecé y a lo largo del tratamiento. Mis hijos me decían, papi, todos vamos a estar con usted. Mi esposa me decía, todos vamos a estar con usted, pero el que tiene que subirse a ese ring, a ese cuadrilátero y dar la pelea y dar los golpes y recibir los golpes es usted. Cualquiera de nosotros quisiéramos hacerlo en lugar suyo, pero no podemos. Es usted. Eso significaba que yo en ese momento, atravesando por una situación de ese tipo, Helen, tenía no solamente que empoderarme y entender que se trataba de mi vida y que mi actitud contaba mucho, que no podía doblegarme ni dejarme vencer por el miedo, por la angustia o por los recuerdos de otras personas que a mi alrededor murieron de cáncer. Esa era mi pelea. Y entonces sabía yo que me iban a estar observando las personas que yo más amaba. Y de alguna manera también eso me sirvió para motivarme y entender de que yo tenía que ser un ejemplo para que cuando ellos, que Dios no lo permita, tengan que enfrentar cualquier adversidad en la vida, puedan decir, recuerdo cómo lo hizo papá. Ese punto de referencia me motivó a mí para decir, ok, voy a pelear llorando, pero voy a pelear. Mis hijos me van a ver llorando porque no soy de palo ni de hule, pero me van a ver peleando. Creo que esa frase que me dieron mis hijos me transformó en mucho. Luego recuerdo que el día anterior a recibir la primera quimio, llegué donde la doctora al área quimioterápica, tenía que entregar unos documentos. Yo iba aterrorizado, yo parecía un pollito aterrorizado porque siempre ves, antes de que te dé cáncer, ve la quimioterapia y la oncología como algo lejano. Y estar ahí de repente, ver ese montón de personas recibiendo quimio y saber que mañana yo estoy ahí, que formo parte de eso, era terrible. Y yo recuerdo que Dios, en su infinita misericordia, siempre me dijo cosas para alentarme. Hay que abrir los ojos del alma, hay que abrir los oídos del espíritu para ver y oír lo que Dios nos quiere decir y no cerrarnos a nuestras propias congojas. Yo recuerdo que cuando llegué a presentar los papeles y ya me iba a venir, le digo a la doctora, mañana, ¿qué tengo que traer? Tengo que traer algo especial. Me dice, no, venga normalmente, traiga agüita, traiga frutitas, etcétera. Cuando yo di la vuelta para irme, ella me dice, don Isauro, venga. Sí, tiene que traer algo. Entonces le digo yo, ¿qué? Me dice, tiene que traer una gran actitud, una buena actitud, porque nosotros los doctores vamos a poner nuestros conocimientos, nuestros medicamentos, pero usted tiene que poner su actitud y el resto, lo que nos haga falta a usted y a nosotros, lo va a poner Dios. Esas palabras hicieron que yo saliera de ahí con el pecho inflamado, deseando que llegara mañana para empezar esa batalla. ¿Entendés? Son cosas que si no les prestas atención, a lo mejor es una frase más, pero en un contexto y en una situación de esas, es la voz de Dios que te habla a través de las personas que te rodean. Mi hijo me decía, papá, usted es un hombre sano con una enfermedad temporal. Piense en eso. No es su cuerpo es lo que está enfermo. Usted no, porque usted es un alma libre de dolor. Usted es un alma libre de sufrimiento. Usted es un alma infinita. Ahorita lo que está enfermo es el cuerpo que usted habita en este momento. Entonces ame a su cuerpo, abrace a su cuerpo con amor, con gratitud, con compasión. Dígale cuánto usted ama a ese cuerpo y cuánto usted va a ayudar para que sane. Mira, fueron tantas cosas. Mi hija Karen me decía siempre, papi, este es un año de lucha y el otro año es el de victoria. Papi, este es un año de lucha y el otro año es el de victoria. De manera que todas esas frases, parece mentira, pero fueron inyecciones de amor, inyecciones de fe, inyecciones de esperanza, de aliento, que hoy
los que ya por la gracia y misericordia de Dios hemos superado esta situación, debemos regalársela, abonársela a todos nuestros hermanos y hermanas que están sufriendo, que están empezando un tratamiento, porque esas frases son poderosas, son muy poderosas. No nos imaginamos cuánto hasta que esas frases nos llegan a nosotros y nos alimentan con fuerzas que no tenemos, Helen. Te voy a decir algo. Hay una frase que dice que Dios no le da cargas más pesadas a nadie de las que puede soportar. Yo aprendí que esa frase está equivocada, con todo respeto. ¿Por qué? Porque a veces Dios permite que la vida nos cargue con cargas más pesadas que las que nosotros podamos soportar, para que seamos más humildes y entendamos que necesitamos la fuerza de Él para cargarlas. Si creemos que todas las cargas que llevamos son las que podemos soportar, no necesitamos de Dios. Pero cuando una carga va más allá de nuestras propias fuerzas, créeme que entendemos que la mayor fortaleza es el amor de Dios para cargar aquello que no podemos hacerlo por nuestra propia cuenta. Y yo creo que esa es una de las grandes experiencias que tuve en vívido. No es algo teórico, no es algo escrito, es algo vivido, que traspasó mi cuerpo, que traspasó mi alma y que me hizo replantearme muchas cosas de las que ahora te voy a hablar. Lo que acaba de decir realmente es una herramienta enorme para todos los que están en estos momentos pasando por el proceso, para todos los que hemos pasado y que sabemos que cada herramienta positiva para nosotros es de muchísima ayuda. Isauro nos acaba de regalar vitaminas, vitamina pura para todos, porque el encontrar esa actitud y el decir, voy para adelante, estas frases que sus hijos le compartieron, estoy segura que a muchos les van a servir. De verdad que eso es lo que necesitamos, esa fuerza para salir adelante, esa actitud, pero sobre todo esa valentía, porque como decían sus hijos, papi, usted está en ese ring y nosotros no lo podemos ayudar. Tiene que luchar con sus fuerzas, por supuesto que también con esta ayuda de Dios, porque yo me pongo a pensar que si nosotros lucháramos también por nuestras propias fuerzas, nos faltaría mucha fuerza para poder lograrlo. Y esto que usted acaba de decir, y yo al principio lo dije, Dios no le da a nadie lo que no puede soportar, pero usted lo acaba de transformar de una manera hermosa. Y es cierto, Dios nos da esas cargas, pero Él nos ayuda a soportarlas. Nos Sí, ayuda. es que complementa o más bien no contradice la frase. Claro que podemos soportarlas, pero cuando Dios interviene en nuestro favor y nos ayuda a soportarlas. Entonces, al final de cuentas, las soportamos nosotros física y emocionalmente, pero con la intervención, por la misericordia de Dios, para que entendamos que parte de nuestra fuerza está en nuestra conexión permanente con Él. Sí, definitivamente. Y es que estas noticias, Isauro, nadie las espera, nadie se las imagina. O sea, muchas veces lo vemos de largo. Nos cuentan que el vecino, que el tío de alguien que está pasando por el proceso. Y nosotros lo escuchamos exactamente como cuando escuchábamos lo del COVID, ¿verdad? Está en China, pero nunca nos imaginábamos que iba a llegar a nuestro país y mucho menos que iba a llegar a un familiar, ¿verdad? Pero cuando llega, llega para quedarse, ¿verdad? Y entonces, exactamente es lo mismo. No nos imaginamos que el cáncer puede llegar a nuestra familia, pero cuando llega, llega para transformar, definitivamente.
¿Qué huellas ha dejado toda esta tormenta en Isauro? Claro, Helen. Bueno, sería corto el tiempo para poder decirlas todas, pero voy a tratar de recopilar las más importantes. Lo primero que quisiera decirte es que algunas veces los regalos que Dios nos da no vienen envueltos en papel de regalo, vienen envueltos en papel de angustia, vienen envueltos en papel de miedo, en papel de dolor, en papel de incertidumbre. Pero una vez que los abrís y encontrás y descubrís lo que Dios te quiere revelar, que es un regalo, te das cuenta que valió la pena, que valió la pena. No es algo que querramos vivir, pero al final de todo te das cuenta que valió la pena. Que aquel papel triste, angustiante, que no nos agradó, en que venía envuelta esa realidad que de repente nos sacudió, resulta que escondía un regalo precioso que va a marcar el resto de nuestra vida y le va a dar un mayor sentido y un mayor propósito. Ese fue la primera huella que dejó esta tormenta en mi vida, una reconciliación espiritual con Dios, un reencuentro de un Isauro que no creía, de un Isauro que se esforzaba por no creer, que estudiaba e investigaba las 1001 razones para no creer, a un Isauro que experimentó la misericordia de Dios y que se siente ahora feliz de dar testimonio sin pena, sin vergüenza, sin parecer ridículo como me parecían antes aquellos que daban testimonio de la misericordia de Dios. Ese fue el regalo más hermoso que Dios me dio, invitarme de nuevo a su mesa. Eso fue lo más maravilloso que ha pasado en mi vida. En cuanto a mi filosofía de vida, creo que hay un horizonte en mi vida que es el tener un propósito y un sentido de vida más allá de mí mismo, más allá de yo. Esta situación que yo viví y que experimenté, no solamente por mi propia cuenta, sino al ver personas que cercanas a mí sufrían más que yo, algunas que no llegaron a la mitad del tratamiento, ver madres acompañando hijos, ver hijos acompañando madres, personas con menos probabilidades que yo. Estar en esa etapa de mi vida me permitió entender que hay algo mucho más importante que yo, y es el todos. ¿Cómo yo puedo trascender mi propio ego y convertirme en el nosotros y dejar de ser el yo para lograr ayudar a otros que están en una situación parecida, igual o peor? Creo que romper con el yo y adentrarme en el nosotros fue un maravilloso regalo, una huella también que dejó esta tormenta en mi vida. Valorar qué es lo realmente importante, por Dios, cuando no nos enfrentamos a situaciones de esta, le damos importancia a lo banal, le damos importancia a lo que el ego nos diga que le demos importancia y dejamos muchas veces lo más importante de lado. Estamos demasiado ocupados pensando en la vida como para entretenernos pensando en la muerte. Estamos preocupados y ocupados pensando en nuestro propio poder, en nuestro propio ego, para pensar en nuestra propia fragilidad. Estamos demasiado ocupados buscando el éxito y muchas veces no nos damos cuenta que las personas que tenemos a la par y que muchas veces invisibilizamos van a ser aquellas a las que únicamente veamos cuando estemos en los peores momentos de nuestra vida. De manera que eso nos lleva a replantear nuestras prioridades. ¿Cuáles son nuestras prioridades de vida? ¿Qué vamos a entender a partir de ahora por paz interior, por felicidad, por gratitud? ¿Cómo vamos a conducir nuestra vida a partir de ahora? Porque cuando te enfrentas a un diagnóstico mortal o a un diagnóstico que te puede llevar a la muerte física, todo lo demás pierde importancia. Todo lo demás pierde importancia. El carro, la finca, el dinero, la fortuna, todo lo demás pierde importancia. Lo único que queremos es salvar nuestra vida.
Y es ahí donde entonces aprendemos a establecer nuestras prioridades de manera más sensata y con los pies más puestos en la tierra. Pero también nos permite vivir con mucha intensidad cada día de nuestra vida, agradecer cada cosa por pequeña que sea que hagamos, vivir intensamente los más pequeños detalles, desde salir de la casa y saludar al vecino, dedicarle 3 minutos a preguntarle cómo está, caminar con el perro por la tarde, tomarnos un café con nuestra esposa, conversar con un hijo. Cosas tan pequeñas se maximizan y las vemos ahora inmensamente grandes. ¿Por qué? Porque vivimos con más intensidad, aunque seamos conscientes de nuestra propia fragilidad. Y por último, la gratitud es una hermosa oración, Helen. Creo que la principal huella que dejó todo esto en mi vida es la gratitud. La gratitud por todo. No sé qué más decirte, pero es todo lo que transformó mi vida y lo agradezco. Se lo agradezco a Dios porque Él no me dio esta enfermedad, pero la permitió porque a través de ella la oveja perdida volvió a la casa. Y eso es lo más maravilloso que me ha pasado en mis 58 años de vida. Realmente hermoso, pero sin palabras. Yo creo que todos se han quedado como me quedé yo. Gracias. Extasiada con todo lo que nos trajo, con lo que nos regaló, con lo que nos dijo. Y de verdad, todos los que pasamos por un proceso como estos, le encontramos esos colores a la vida, le encontramos ese disfrute a la comida, porque muchas veces no lo logramos. Encontramos, o sea, vemos la vida con otros ojos y es una gran oportunidad. Dios a veces nos usa como instrumentos, como labios, como boca para llevar a alguien que necesita un mensaje, un recado. Y creo que todos debemos convertirnos en recaderos de Dios y hablar Amén. siempre que de nuestra boca salgan flores, que de nuestra boca salgan palabras de aliento, de esperanza, de fe. Y si hoy Dios la ha tocado a usted a través de lo que yo he dicho, que la gloria sea para Él. Yo solamente soy un servidor de mi Padre y confío en que Él me haya permitido pues tocar su corazón. Le voy a decir a usted para cerrar lo que usted me decía, que se tenía algo que decirle, una frase que llevo muy en mi corazón. Los ríos no se mueren, no se acaban, no se terminan, solamente se convierten en mar. ¿Qué le quiero decir con esto? Cada uno de nosotros es un río con un cauce diferente, que tiene que ir rompiendo cauces, que tiene que ir entre piedras, que tiene que ir soportando en ese cauce muchas cosas, cada uno de manera diferente. Pero el dolor no nos acaba, el dolor nos convierte en mar. El dolor, si lo entendemos y lo ponemos como una ofrenda a Dios, las angustias que sobrellevemos, nos convierten en mar, nos van a convertir en personas más trascendentes, en personas más fuertes, en personas más edificadas. Así que no tenga miedo, sea usted, convierta su paz interior en su oración diaria y verá usted que usted va a terminar dejando de ser un río para convertirse en un mar. Y eso es una bendición de Dios, cómo Él nos construye mientras nosotros nos desquebrajamos. Un abrazo a la distancia. Qué lindo, de verdad que muy motivador. Estoy muy quebrantada yo porque yo soy una cobarde para esas cosas, para otras soy muy fuerte. Mi proceso ha sido muy fuerte, pero para esas cosas sí, cuando Dios me habla y me toca el corazón, y de verdad que esto último que me acaba de decir me ha consolidado más y de verdad muy motivador. Bendiciones. Amén, muchas gracias. Luzmilda, y vea qué hermoso, que Dios a usted le tenía un mensajito, aunque usted llegara tarde, pero ahí está el mensaje, así que... Ahí está, en una bomba de moco y todo, porque me quebrantó así, bueno, lindísimo, de verdad que yo me siento muy a gusto y estoy muy feliz de compartir con todos ustedes y de verdad que yo en mis oraciones, yo les pido a Dios por todos ustedes, porque han sido de bendición para mí. La verdad que yo
yo vivo una vida así, como muy solilla, sí tengo una amiga, pero casi que no tengo familia cerca ni nada. Y sí me gusta mucho compartir ahora con Zoom, con esta modernidad que tenemos, ¿verdad? De poder conectarnos y hablar y vernos las caritas y todo. Y de verdad que Dios ha sido bueno conmigo y cada día me bendice más y aquí estamos, adelante como el elefante. Que la pase muy bien. Muchas gracias, bendiciones. ¿Alguna otra manita? Vamos a ver. Ana Lorena quiere hablar. Adelante. Sí, bueno, don Isauro, yo de veras lo felicito. Cuando usted fue contando su testimonio, todo lo vivimos. Yo tuve de colon y tuve las dos mamas. Cuando le dan a uno el primer diagnóstico, terrible, pero cuando le dan el segundo ya uno está con más fuerza y poder de veras servirle al Señor y como cuando me dieron el diagnóstico de la mama izquierda, yo le dije, Satanás, no vas a hacer que yo cierre la boca para hablar de Cristo. Y lo que usted está haciendo y hacemos todos es llevar las buenas nuevas a otros, porque el Señor nos sanó esas heridas y nos preparó para poder nosotros darle primeros auxilios a otros. Entonces estamos vivimos en un hospital donde el Señor nos consuela, nos sana para que nosotros podamos hacerlo también. Porque ahora que Helen decía que todos los que estamos aquí, pues nos entendemos, hablamos el mismo idioma, yo le doy gracias a Dios porque no crea, don Isauro, en estos procesos hay dos caminos, alejarse de Dios o acercarse a Dios. Y hay muchas personas que es las que tenemos que en los lugares donde hemos estado en quimioterapia hay muchas reacciones diferentes, peleados, usando imanes, aguas y muchas alternativas donde la gente piensa que ahí es el camino, pero ahí es donde nosotros podemos, o tal vez nos escuchan porque estamos viviendo el mismo proceso. Y en realidad, algo que usted decía muy lindo, que es el romper el yo para ser el nosotros, ¿verdad? Cuando uno llega y uno sabe que no se va a sentir muy bien uno ahí con la quimio, pero tiene que darle ánimo a otros, ¿verdad? En este proceso. Y la gratitud al Señor, porque a mí me lo decía una doctora, que los que entramos en esos procesos no somos los mismos que salimos. O sea, salimos completamente transformados y lo que doña Luzmilda decía es que ya uno no tiene rencor para nadie, pero la familia, inclusive los seres queridos como su hija que le dice que por qué fue a la actividad es porque no nos entienden. O sea, ya en nuestro corazón no tiene odio. Pero yo le digo a la gente, tendremos todos que pasar por estas pruebas para realmente permitirle al Señor sanar nuestro corazón. Porque en realidad, si ustedes se ponen a ver, y en otra ocasión que yo lo había compartido, yo nunca he escuchado que alguien tenga cáncer de corazón, ahí del miocardio, ¿no? Y es porque el enemigo se encarga de dañarlo. Entonces, es donde usted oye a la gente, yo prefiero morirme antes de perdonar a alguien. O sea, está tan dañado y como le decía al paralítico Jesucristo, sean perdonados tus pecados, levántate y anda, porque en realidad lo físico es secundario a realmente nosotros permitirle al Señor tocar nuestro corazón. Y precisamente, bueno, ahora me dio, y yo se lo escribí a Helen, me sentí, Helen, me dieron ganas de llorar el día que te vi en televisión. Fue algo ella dando testimonio y no es fácil este ministerio que Helen tiene porque en realidad, gloria a Dios cuando tenemos la oportunidad de poder compartir porque estos diagnósticos y el recordar que uno tuvo cáncer no es fácil. Hay veces es decir, es pasado y ya no quiero saber de eso. Pero nosotros no Dios nos dio vida para llevar buenas nuevas a otros.
¿verdad? Y es eso y el proyecto que Helen tiene de ayudar a no solamente a las personas que están teniendo o van a tener, ¿verdad? Porque esto es algo increíble, es ayudar a las familias, ¿verdad? Porque uno ve ahí dentro de la quimioterapia o de la radioterapia, ve la necesidad. Y como usted lo decía, usted tenía tal vez más facilidades que otras personas que tal vez vienen y no tienen tal vez dónde comer y dónde dormir, ¿verdad? Y entonces no podemos estar ajeno a la necesidad de los demás y por eso estos ministerios son muy grandes y yo le doy gracias a Dios, Helen, te felicito por toda esta lucha, este gran ministerio que ya el Señor conocía para tu vida y el poder seguir nosotros compartiendo, ¿verdad? Día a día. Y don Isauro, lo felicito porque realmente usted le entendió o los que queremos entenderle al Señor cuál fue la misión. Una misión que hay veces queremos tomarla o no. Ahora, eso no quiere decir muchas veces que uno no crea más o crea menos, pero hay algo importante que cuando nosotros obedecemos al Señor, el Señor nos bendice. Y nosotros no, a mí con la primera quimio me dio una pancreatitis y yo no quería regresar a la quimioterapia, pero yo tenía que regresar. Y la bendición fue enorme, ¿verdad? Y si yo no hubiera regresado, tal vez yo no le puedo hablar a una compañera de Cristo y ella muere sin Cristo, que estaba ahí mismo en quimioterapia. Pero entonces nosotros no podemos, oídos sordos a la misión que el Señor quiero que vayas. Ahora, si el Señor nos pone a escoger, desearíamos hablarle a la gente en una fiesta, en un paseo, en la iglesia, pero ponernos el uniforme de quimioterapia o de cirugía, ese uniforme no es fácil, pero tenemos que hacerlo porque el Señor nos infiltra dentro de la gente para poder estar ahí, porque ahora más con la pandemia menos podemos estar acompañando, ¿verdad? Cada día conocemos a más personas, ¿verdad? En este grupo y le damos gracias a Dios porque el Señor nos mandó a un ejército y yo me he visto que verdaderamente tenemos que estar preparados para poder llevar a cabo las buenas nuevas porque el enemigo nos manda los dardos, ¿verdad? Y como usted decía, primero fue el linfoma y luego el ojo. Entonces uno decía, no puede ser. Y yo, colon, una mama, la otra. Y yo decía, Señor, pero el Señor no había terminado conmigo el trabajo todavía y no termina, porque nosotros como seres humanos fallamos. Todos los días aprendemos algo, ¿verdad? Y gracias por su testimonio. Muchas gracias. Con relación a lo que usted ha apuntado y a lo que apuntó la señora anteriormente, don San Francisco de Asís decía algo hermosísimo, hermosísimo, que debería ser nuestra oración al iniciar el día. Él decía que donde haya odio ponga yo amor, que donde haya rencor ponga yo perdón, que donde haya duda ponga yo fe. Creo que Dios, en su infinita bondad, muchas veces nos elige para que hagamos eso en este mundo. Y posiblemente pasamos por adversidades que nos parecen terribles porque estamos siendo entrenados, fortalecidos, experimentando el miedo, el sufrimiento, la angustia, el enojo que otros experimentándolo nosotros mismos para que luego podamos salir y en el nombre de Jesús pongamos paz donde haya conflicto, perdón donde haya rencor, amor donde haya odio. Si no hemos experimentado lo maravilloso del amor y lo terrible del odio, no vamos a poder servirle a Dios en ese propósito. Creo que cada uno de nosotros que ha atravesado por una enfermedad tan terrible como el cáncer, está siendo llamado por Jesús para que le sirvamos desde ese momento hasta el último suspiro de nuestra vida y que el Espíritu Santo nos guíe para poder hacerlo con dignidad. Muchas gracias.
Así es. Bueno, yo quiero agradecerle a todos, de verdad, en especial a usted, Helen, porque hay algo muy importante, cómo usted llegó a tocar mi vida sin conocernos personalmente. Cuando yo terminé el tratamiento, yo quise devolverle en algo a Jesús su misericordia, y resulta que me propuse que después de que yo me recuperara y pasara la pandemia, buscar la manera de servirle a Jesús a través de los enfermos, especialmente de aquellos que sufren enfermedades tan graves como el cáncer en mi pueblo, en Tilarán. Pero me quedé divagando entre qué hago, cómo lo hago, cuándo lo empiezo y por dónde lo empiezo. Y yo te contaba un día por teléfono que le pedí al Espíritu Santo que me guiara, que me abriera una puerta para iniciar ese camino que yo quería. Y fue cuando salió tu reportaje en televisión. En ese momento yo entendí de que ahí se estaba presentando mi oportunidad para inspirarme en cuanto a qué era lo que yo quería y podía hacer en Tilarán. Y de verdad que fue entonces cuando te contacté para conocer mejor tu experiencia. Y ya hoy en día, hoy, gracias a Dios, ya tengo en Tilarán un movimiento de ciudadanos que se llama Solidaridad en Acción, inspirado en lo que usted hace con tanta gente en Encuentro de Valientes. Ya la próxima semana, si Dios nos permite, vamos a reunirnos el grupo fundador para iniciar todo un proceso que nos permita organizar esfuerzos entre ciudadanos, empresa privada, instituciones, organizaciones no gubernamentales y voluntarios para brindarle una mano solidaria a aquellos enfermos de cáncer y sus familias que vivan bajo situaciones de pobreza y que no tengan los recursos para poder solventar ciertas necesidades que todos sabemos que se tienen y que la caja no puede necesariamente aportar. Entonces, dentro del criterio y del concepto de solidaridad con amor, humildad y caridad, vamos muy pronto ya a empezar a mover esto. Hoy estaba reunido con la directiva de la radio de Tilarán, una radioemisora. Ellos nos ofrecieron todo el apoyo. Tengo gente de diferentes extractos sociales que ya nos están ofreciendo todo el apoyo. Así que quería celebrar con usted y con todos los que nos acompañan esta gran noticia, porque se la debo a usted, que fue pues el punto de referencia al que Dios me guió para poder darle forma a este proyecto en Tilarán. De manera que confiamos en que Jesús nos permita muy pronto poder invitarla a usted a que venga a Tilarán y que también conozca el grupo y nos inspire y nos aliente para llevar esa inspiración y ese aliento a todas esas personas que tanto lo necesitan. Muchas gracias, Helen. Muchísimas gracias. Y bueno, para mí sería un honor estar con ustedes allá en Tilarán. Y como usted lo dijo, todos los que pasamos por estos procesos somos instrumentos guiados por Dios, y Él es el que nos lleva de un lado a otro. Lo importante es transmitir todo lo que nosotros hemos vivido a través del amor, y sabiendo de que todas las personas que están pasando por estos procesos pasan momentos muy difíciles, y no solo el paciente, sino todo su entorno. Así que de verdad que para mí y para todos los que hemos participado en la noche de hoy, ha sido una noche muy enriquecedora. El rencor y el odio no nos pertenecen, son sembrados en nuestro espíritu, en nuestra mente, por el que quiere alejarnos de Dios. De manera que no tengamos en nosotros lo que no nos pertenece, y no nos pertenece todo aquello que no proceda de Dios. De manera que tenemos que aprender eso. A veces nos preocupamos por aprender a hablar inglés, por aprender a hablar francés, por aprender a hablar alemán, y está muy bien, pero no nos preocupamos tanto de aprender a hablar el lenguaje y el idioma de Dios, que es el amor. No el amor nuestro, no el amor humano, que es condicional, que es un amor de utilidad, de reciprocidad. Si me sirve, lo doy; si no me sirve, me lo reservo. Si me devuelven amor, doy amor; si no me devuelven amor, entonces no doy amor. No me refiero a ese amor.
El lenguaje de Dios es el amor de Dios, que fue el que nos mostró Jesús. Y todos estamos invitados a aprender a hablar ese idioma a la perfección para llevarnos mejor entre nosotros, para no abrigar rencor, para no abrigar enojo, para no abrigar odio. Transformar todo eso en algo mucho más poderoso que nosotros mismos, que es el amor. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias a ustedes por todo el apoyo que nos dan y por todas las experiencias que nos hacen crecer cada día más y aceptarnos también que hay cosas que tenemos que cambiar y seguir adelante, ¿verdad? Muchas gracias. Amén. Y algo importante es que el perdonar no es un sentimiento, es una decisión. A mí me decía una amiga que ella no contaba que tenía cáncer porque ve gente que se puede alegrar. Y yo le decía, es que si alguien se alegra, no es una persona normal, pienso yo. Y por darle un poquito mi testimonio, yo trabajé, soy pensionada del Hospital de Niños, soy microbióloga y cuando a mí me pasó lo que me pasó, primero el colon fue un dolor muy grande trabajando y en el hospital todo el mundo se dio cuenta de los 3 cánceres que tuve, otros hospitales, colegas por todo lado, pero yo le entiendo que muchas veces son las personalidades de las personas. Yo decía, el que sepa de lo que yo estoy viviendo y quiera orar por mí, bienvenido sea. El que no quiera orar, ya eso es cuestión. Don Oscar, no sé si quiere decirnos algo. Claro, claro. Yo quería decirle al señor que hoy está en invitado especial que no es un maldito cáncer, es un bendito cáncer. Es un bendito cáncer porque le ha enseñado a él a encontrarse con la vida, a encontrarse en el rumbo que todos tenemos en misión que hacer. Entonces, eso era lo que yo quería decirles a ustedes, felicitarlos, de verdad. Yo también soy paciente, bueno, ya estoy a punto de que me den una patada, ¿verdad? Del Hospital México y me echen, pero me estoy haciendo paciente rebelde. Y esa palabra de paciente ya sabe por qué es, porque nosotros tenemos que ser pacientes en una enfermedad que antes era muerte, ahora es una bendición. Porque a pesar de que tal vez algunos nos dejan, otros llegan a buen puerto, tienen una misión y esta misión hay que encontrarla, hay que saber qué es lo que tenemos que hacer y para qué estamos hechos, porque Dios le da misiones a sus guerreros más fuertes. Y si usted está hoy con vida, es porque usted tiene una misión y es un guerrero de Dios. Así que no se echen para atrás, adelante, no se echen para atrás. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Ahora sí. Bueno, muchísimas gracias. De verdad que, como se los he dicho varias veces, fue una noche realmente inspiradora que Dios nos tenía el día de hoy. Y quiero darle gracias a Luis Diego Campos de Destreza Marketing, porque él es el que nos regala este espacio para que podamos compartir en Encuentro de Valientes. Recuerden que nos vemos los lunes en el grupo a partir de las 7 de la noche y ahí están todos invitados para estar compartiendo, para estar pidiendo consejos y todo. Somos una gran familia del corazón. Gracias, Isauro. De verdad que me encantó tenerlo como invitado y como siempre en Encuentro de Valientes, un invitado más de lujo. Muchas gracias. Feliz noche. Bendiciones.